panel de discusión. Hoy vamos a tratar un tema bien interesante que nos compete a nosotros que estamos estudiando aquí y tenemos de alguna manera algún cargo en el Ministerio Juvenil. Tenemos aquí a nuestros panelistas, a Claudia, Iliana y Roberto. Nuestro panel se trata de trabajo pastoral en los adolescentes mexicanos del siglo XXI. Pero antes de iniciar este panel, permítanme presentar a nuestros panelistas de una manera más formal, pero también la preparación y el recorrido que han tenido a lo largo del ministerio. Nuestra hermana Claudia Karina Olivas Aragón es licenciada en Derecho y licenciada en Ministerio Juvenil con diplomado en Consejería Familiar Bíblica. Fue directora también en Edificación Cristiana en la UNBJ, ¿okay? Realizó el retiro del líder enfocado en los líderes juveniles, ha realizado diversos congresos y campamentos de consejería, tallerista y organizadora también de los mismos eventos. Fue encargada del Ministerio Juvenil en la Iglesia Bautista Resurrección, también directora del Centro de Estudios en el Ministerio Juvenil, eso es actualmente, ¿verdad? Me comentabas. Y encargada de relaciones para realizar eventos en el Ministerio de Jóvenes, también esto es actualmente este cargo. También actualmente se encuentra como profesora del Seminario Teológico Bautista Mexicano, aquí con nosotros, en el Ministerio de Jóvenes, en el área juvenil, y también se encuentra ahorita al frente del Ministerio Juvenil en Cuautitlán Izcalli, al lado de su esposo en el Ministerio Juvenil igual que están trabajando. Nuestra hermana Eliana González tiene una licenciatura en Psicología, especializado en terapia familiar, tiene un diplomado en Consejería Bíblica también. Así como estuvo 3 años como psicoterapeuta familiar también, particular, ¿verdad? Y 1 año lleva compartiendo en el Seminario Teológico Bautista Mexicano también, de manera presencial y en línea. ¿En qué área está? ¿En qué área está? Consejería. Y nuestro hermano Roberto Reyes, wow, la lista la verdad es que está un poquito larga. Su preparación ha sido también larga, estudió en la Universidad Tecnológico Mexicano en el campus de Cuautitlán, en licenciatura de Comunicaciones, en el Instituto Bíblico Río Grande en Edimburgo, ¿estoy bien? En Texas, donde estuvo preparándose en estudios bíblicos. También estuvo en Liberty University en Lynchburg, donde se preparó en el Ministerio Juvenil en estudios bíblicos también. Estuvo en el Seminario Teológico Bautista Libertad en Lynchburg también, donde estuvo como maestro en las áreas de religión, teología y apologética. Actualmente se encuentra a cargo de la obra práctica del Seminario Teológico Bautista Mexicano, así como también del Centro de Estudios en Ministerio Juvenil, en apoyo con nuestra hermana Claudia. Están trabajando ahí un ministerio padre. Coordina el programa del Ministerio Juvenil a nivel licenciatura maestría en el país de Cuba de manera presencial, y próximamente están por abrir el doctorado que estaba comentando, ¿verdad? Y en el Ministerio Juvenil 2.0, donde es uno de los conferencistas. Y esto por mencionar solamente algunas cosas, de las actuales, de las anteriores son bastantes. Y bueno, son nuestros invitados, les damos la bienvenida. Gracias. Roberto, Claudia y Eliana, gracias por su tiempo, gracias por disponer de este panel de discusión. Estamos seguros que va a ser de gran ayuda para nosotros, que hay algunas dudas que tenemos que ir respondiendo. Nos van a cortar mucho la parte de la experiencia a través de lo que ustedes nos van a contar. Creo que vamos a poder absorber muchas cosas. ¿Okay? Vamos a tener un momento en el que, si ustedes tienen alguna duda, van a haber preguntas en las que ustedes pueden participar. También los que nos están viendo a través de la transmisión tendrán un tiempo para poder hacer estas preguntas. Ya se les indicará en el momento en el que podrán participar. ¿Okay? Y de esta manera pues damos inicio a nuestro panel de discusión. Vuelvo a repetir, nuestro panel de discusión es basado en el trabajo pastoral en los adolescentes mexicanos del siglo XXI. Gracias. Buenos días. Muchas gracias, señora, por estar aquí. El día de hoy yo voy a ser la moderadora del panel. Como les decíamos, el tema se llama el trabajo pastoral entre los adolescentes mexicanos del siglo XXI. ¿Por qué escogimos este tema? Bueno, porque creemos que a muchos de nosotros se nos pide trabajar en el área pastoral, y cuando llegamos a las iglesias para adquirir las experiencias nos piden que trabajemos con los jóvenes. Nos dicen, ustedes
van a estar en el Ministerio Juvenil o vamos a trabajar con adolescentes, porque creen muchas de los hermanos del área del Ministerio Juvenil es donde nosotros debemos tomar experiencia. Pero nosotros hemos comenzado a tomar conciencia sobre este tema y creemos que es algo relevante y es verdaderamente importante el trabajar de forma específica con los jóvenes y adolescentes, y queremos saber también su postura como expertos en el tema, desde también el tema de la psicología, también queremos saberlo. Entonces, cada uno va a tener 3 minutos para responder las preguntas, ¿ok? Si requieren más tiempo, pues posteriormente podremos checarlo. Tenemos 1 hora para tratar estos temas. Entonces, vamos a comenzar con la primera pregunta. La primera pregunta es, ¿qué es ser adolescente en México en la actualidad? Es decir, ¿cuándo comienza o cuándo termina y algunas características? Muy bien, yo creo que primero hay que conocer la definición de lo que quiere decir la palabra adolescencia. Vamos a meternos de lleno en lo que viene siendo la adolescencia en México, pero es necesario saber a qué se refiere la adolescencia, la cual es una palabra que se deriva del latín, que es adolescere, que significa crecer o crecer a la madurez. Ajá. El primer psicólogo que estudió la adolescencia fue Stanley Hall, y él definió la adolescencia o la describió como un periodo de tormenta y estrés. Ustedes que se encuentran estudiando en un seminario, creo que están pasando por eso, que es tormenta y estrés. Tal vez nos cueste un poco de trabajo aceptarlo, ¿verdad? Pero al momento que terminemos con esto, a lo mejor ustedes van a decir, sigo en el proceso de la adolescencia. La adolescencia se empezó a manejar a partir del siglo XX. Es una palabra del siglo XX, y esto se llevó a cabo en Estados Unidos en lo que viene siendo cuando se inició la Segunda Guerra Mundial, porque fueron muchos jóvenes, o en este caso adolescentes entre 15, 16, 17 años, que se fueron a la guerra, a pelear. De ahí surgió todo esto. En sí, la adolescencia, según David Millar, es un periodo de desarrollo en humanos que empieza cuando el joven se da cuenta de que ya merece los privilegios del adulto, pero no se los da, y termina cuando la sociedad finalmente se los da. ¿Okay? Entonces, aquí en México, ¿qué es la adolescencia? Es algo muy complejo porque abarca muchas cosas. Empieza en lo que viene siendo la estructura familiar, la sociedad, y en sí en varias áreas. Pero yo creo que la adolescencia aquí en México no es tan fácil, hay mucha presión por todos lados. Hoy en día inicia alrededor de los 12 años, que es la preadolescencia, y termina alrededor de los 29 años. Y todo esto tiene que ver por el área socioeconómica, el área cultural, incluso el área regional, porque es un adolescente de provincia es muy diferente a un adolescente de un área suburbana o de una ciudad. Entonces, en México es algo muy complejo, pero esa es la etapa de 12 a 29. Vamos a ir así. Sí. Bueno, a mí me gusta mucho la definición que dice, que ahorita compartió Roberto de David Millar, sobre que la adolescencia es este periodo que inicia cuando la persona, el individuo, cree que ya puede obtener las responsabilidades o los derechos del adulto, y termina cuando al fin los consigue. Y creo que esto va muy de la mano con esta división de la adolescencia, porque tenemos la adolescencia temprana, que algunos pues sí mencionan que cada vez va siendo más temprana, y puede ser incluso desde los 10 años. De los 10, 13 años, de 10 a 13 años más o menos, donde este chico, este individuo, niño o niña, dice, ya quiero tener las responsabilidades, ¿no? Ya quiero salir al cine con mis amigos, ya quiero llegar más tarde, ya cree que puede obtener todo esto, lo que ve que el adulto tiene. Sin embargo, encontramos esta frase
que se encuentra mucho en las familias de, es que estás chiquito todavía, ¿no? De que es que eres un niño, pero para otras cosas es que ya estás grande, ya lo tienes que hacer. Entonces, el adolescente en edad temprana se encuentra en este periodo, y si pensamos 10 años es un niño todavía, pero con todas estas contorno que nos está envolviendo, pues vamos a encontrar que ellos están despertando todo esto más temprano. La hermana psicóloga nos explicará más a profundo por qué suceden estos cambios físicos. Igual en esta etapa, pues es donde empiezan todos estos cambios físicos, que a los niños les empieza a cambiar la voz. Y viene la segunda etapa, que viene siendo de 14 a 17 años, donde ya estos cambios ya se consolidan. Y es difícil que tú veas a un chico de 17 años que todavía se le va el gallo. ¿Por qué? Porque ya esa etapa ya llegó a su madurez, por así decirlo, o ya está más fortalecida. Y en esta etapa todavía no adquiere los derechos del adulto. Todavía es como quiero, incluso, por ejemplo, hay permisos para que puedan manejar, pero no tienen que ir en compañía de un adulto. En México, aunque de acuerdo a la definición, sería hasta que ellos adquieren los derechos, hasta que son responsables. Hay adolescentes de 40 años que viven con sus papás, es un poco extremo, pero en México llegaría a esta etapa a los 18 años, porque ya a partir de los 18 ya se les considera adultos, aunque en su interior no lo sean, pero en México a los 18 ya se les considera adultos. Aprovechando que tienen unos segundos también, en ese aspecto de ser responsable, digo que no voy a sacar a balcón a nadie ni tienen que levantar la mano, pero ¿cuántos de ustedes al terminar el seminario van a empezar a ser independientes, a vivir independientemente de sus papás o fuera de casa? Entonces, he ahí el proceso, es largo, no es malo, pero yo creo que también es cultural, porque en México nuestra cultura nos ha dicho que no puedes dejar la casa hasta que estés listo para casarte. Y yo creo que de ahí es donde provienen muchos de los problemas que hoy en día tenemos como sociedad, en cuanto a la adolescencia. Porque me han tocado casos donde he hablado con chicos de 30 años que siguen viviendo en casa. Ya trabajan, ¿verdad? Dicen ellos, soy independiente. No, sigues viviendo en casa. ¿Aportas para los gastos de la casa? No. Entonces, eres un vividor. Entonces, él probablemente pueda decir que él ya pasó la adolescencia, pero en realidad no está siendo responsable como individuo independiente. Entonces, la adolescencia va a continuar hasta que tú ya decidas, ok, ahora me toca a mí, es mi turno hacer esto. Okay. Bueno, pues buenos días a todos, gracias a todos. Pues la adolescencia, ya como lo dijeron mis compañeros, también la podemos abordar desde un punto biopsicosocial, ¿no? La adolescencia es una etapa o es un periodo de transición entre la niñez y la adultez. Es bien importante no perder de vista que la parte sociocultural es un gran peso en cuanto a la construcción de la adolescencia, es decir, en Medio Oriente no existe como tal lo que nosotros conocemos aquí en Occidente como adolescencia, ¿no? Allá llegas a una edad y automáticamente ya eres adulto, ¿no? Independientemente de la madurez que tengas, independientemente de tu cuerpo, independientemente de muchas cosas, la construcción sociocultural también es bien importante. Hablando de la parte biológica, bueno, la Organización Mundial de la Salud dice que hoy en día la adolescencia comienza a los 10 años y tiene término aproximadamente entre los 21 y los 22 años. Después de ese periodo ya estamos hablando de una adolescencia tardía. ¿Qué referentes usa la Organización Mundial de la Salud? Bueno, pues principalmente estos cambios de origen fisiológico, como son una alteración hormonal, ¿no? Hay estudios que indican que en los varones, por ejemplo, aumenta la testosterona en un 300%, de la etapa de niño a la etapa de adolescente. Eso quiere decir que los cambios físicos, emocionales, les empieza a traer ya el sexo opuesto, comienzan a haber conductas de más agresividad, ¿no?
pues todo esto es una alteración y evidentemente, como lo decía Robbie, pues surge este concepto de crisis, ¿no? De tormenta ante el plano hormonal. Evidentemente hay crecimiento en los huesos, en los músculos, lo cual genera mucho dolor, problemas kinestésicos, ¿no? ¿Qué es la kinestesia? Todos los adolescentes son torpes, ¿no? No calculan sus dimensiones, se tropiezan, todo tiran. ¿Por qué? Porque evidentemente se están adaptando a esta nueva, su espacio, ¿no? Que se está viendo ya también. Yo lo vería más bien, lo definiría como un proceso de cambio y de adaptación. ¿En qué va a consistir un periodo de adolescencia exitoso? En la capacidad que tenga el individuo de adaptarse adecuadamente a la nueva etapa. ¿Influye muchísimo la parte familiar? Sí, definitivamente. Creo que uno de los mayores problemas actuales es que cada vez tenemos más adolescencias tardías, como lo decía Rob, ¿no? Tenemos personas que biológicamente ya no son adolescentes, ya pasaron por su proceso de cambio fisiológico, sin embargo a nivel psicológico y como madurez emocional seguimos teniendo muchas conductas de adolescentes en donde no se pueden adaptar a su medio, en donde la familia forma parte importante de que mengue su madurez emocional, y bueno, ese es un problema real que tenemos hoy en día. Ok, muchas gracias. Pues entonces podríamos decir que la edad de la adolescencia es de los 12 a los 22 años más o menos, o hasta los 29, y posteriormente sería una adolescencia tardía, ¿no? Y algunas de las características es que es un proceso de transición a las responsabilidades de la adultez. Bueno, y con referencia a este tema queremos tratar la siguiente pregunta. Si nosotros sabemos que los adolescentes en México están pasando por esta situación y tienen estas características, ¿cuál sería el perfil del equipo pastoral? Nosotros como equipo creemos que no solamente una persona puede ser el pastor o estar a cargo de los adolescentes, sino creemos en un equipo pastoral. Entonces, ¿cuál sería el perfil del equipo pastoral para que pudiera tratar con los adolescentes de México? Ok, yo como director de la carrera de Ministerio Juvenil aquí en el seminario y en otros países, algo que tenemos en cuenta es eso. Primero es tener el llamado al ministerio, pero sí se requiere estudiar en esta área en específico. Y los que han estudiado o han pasado por algunas de las materias del Ministerio Juvenil saben que debe haber un nivel profesionalismo en cuanto a cómo desarrollar este ministerio en la iglesia. ¿Por qué? Porque, como lo mencionabas, terminas el seminario, la carrera que hayas estudiado, vas a la iglesia y te dicen, tú vas a estar trabajando con jóvenes. Pero mientras estuviste en el seminario, nadie te dijo cómo trabajar con jóvenes. Entonces, te lanzan al ruedo, pero en realidad no sabes nada. ¿Por qué te mandan con los jóvenes? Porque eres joven y porque te puedes identificar con ellos. Ahora, ese es un problema que ha estado por décadas en la iglesia, ¿no? El pastor no se puede relacionar con los jóvenes. ¿Por qué? Pues porque primero tenemos una misconcepción o una idea errónea en cuanto a los jóvenes, los tachamos de rebeldes. Y si le preguntas a alguien o hace alguien un comentario en cuanto a adolescentes, todos te van a decir, no, me da miedo, no, porque son esto, Pero en realidad es algo muy padre el poder invertir tu tiempo y tu vida en la vida de Dios. Entonces, yo creo que es necesario una preparación formal para poder trabajar con jóvenes. ¿Por qué? Porque vas a estar pastoreando un grupo, una audiencia diferente a la que el pastor general se está refiriendo en cuanto a toda la iglesia. Entonces, es necesario tener eso en cuenta, porque sí es necesario prepararte para poder conocer las áreas de los jóvenes. Ahora, los jóvenes, al verte tú como joven, van a decir, bueno, sí, prefiero yo relacionarme con él que con el pastor general, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él no me va a poner tal vez cara, el pastor general tal vez no va a saber de lo que estoy hablando, o todo siempre ha sido un tabú en la iglesia y hay ciertas cosas que no le puedes preguntar a un adulto en la iglesia porque te van a tachar de pecador o de que estás metido.
vez de, sí hermano, déjame ayudarte, vamos a ver qué vamos a hacer por ti. Entonces, en el área del ministerio juvenil es importante que los que van a trabajar con jóvenes se preparen profesionalmente en esto para poder influenciar positivamente y espiritualmente en la vida de los jóvenes, que son al fin y al cabo los que siguen en la generación de la iglesia. Bueno, para mí creo que es muy importante, en primer lugar, si quieres trabajar con jóvenes, es amar a los jóvenes, o sea, tener empatía, amarlos, porque si no va a ser algo muy pesado, muy difícil para ti, va a ser tormentoso y desesperante y yo creo que frustrante, porque vas a decir que no encajo aquí, o sea, no sé si te ha pasado que estás haciendo algo que dices, es que no, esto no es lo mío. Entonces yo creo que el primer lugar es que haya amor, porque ellos se dan cuenta de todo. O sea, si es como si tú has recibido una clase y ves que al maestro no le gusta, tú lo sientes y dices, ay, ¿para qué vengo? ¿No? Entonces, uno, yo consideraría es amar a los jóvenes. Dos, estar preparado. Creo que es muy importante, o sea, si solo hablamos un poquito de lo que es la adolescencia, muchas cosas, muchas problemáticas encontramos con los jóvenes, entonces sí hay que estar preparados para trabajar con ellos. Creo que también ellos merecen, así como nos preparamos con los niños y con los adultos, también es importante estar preparados para trabajar con ellos. El siguiente sería, yo consideraría en este perfil, es ser auténtico, o sea, que tú seas como eres. Yo creo que Dios usa a los líderes juveniles con la personalidad que Dios les ha dado, porque a veces es como, es que tengo que ser extrovertido, tengo que ser muy alegre. No, o sea, si eres serio, si eres introvertido, o sea, con la personalidad que Dios te dio, Dios te puede usar, porque los chicos introvertidos difícilmente se van a acercar al extrovertido, se van a acercar a ti porque se van a sentir con más confianza. Entonces, creo que es muy importante trabajar con jóvenes, ser auténticos, o sea, ser como realmente eres, y eso va a impactar más la vida de ellos, porque ellos están observándolo todo. Tú les enseñas más o impactas más su vida en las convivencias, en las pláticas, en acercarte con ellos de manera voluntaria, o lo que tú respondes a los líderes, o como tú te conduces dentro de la iglesia, es como tú mayormente los vas a impactar que en una clase, que en un horario en el cual tú les vas a compartir de la palabra de Dios, que claro que sí les impacta, pero ellos lo ven todo. Entonces, sea auténtico, no quieras tomarte como el disfraz de cómo debería de ser el líder juvenil, porque ellos lo van a rechazar. Son especialistas en detectar si alguien es falso. Entonces, sea auténtico como Dios te ha formado. Esa es la manera que Dios quiere usar para que seas de impacto para los jóvenes. Entonces, yo podría resumirlo en estas tres. 1, amarlos. 2, estar preparados. Y 3, es ser auténticos. Bueno, yo creo que en los últimos tiempos se ha subestimado mucho el ministerio juvenil, en el sentido de que no hay una plena conciencia de lo que el llamado a trabajar con los jóvenes implica, ¿no? De pronto es como tú decías, Inaís, pues está chavo, quiere trabajar, mándalo con los jóvenes, ¿no? Y creo que eso es un gran error que hemos estado cometiendo, porque si de por sí ya hablamos de que es una etapa complicada, confusa, y en donde nos está costando adaptarnos a este nuevo periodo, pues imagínate un líder que esté en las mismas, ¿no? O sea, no hay manera de que funcione. Creo que el tener en cuenta el llamado como un llamado especial a este ministerio es muy importante. Si esa parte, como líderes, como ancianos de la iglesia, la tenemos bien firme, bueno, los líderes juveniles definitivamente van a funcionar de una mejor manera, por un lado. Por otro lado, coincido mucho en esta parte del amor a las ovejas, lo cual implica que yo me involucre en sus vidas, ¿no? Porque si bien dijimos, el adolescente se forma en virtud de también lo que le rodea. Y muchas veces dejamos o limitamos el trabajo con el adolescente a las clases del domingo, o si tenemos un grupo de jóvenes, atendemos a un grupo de jóvenes en la iglesia y ya estuvo, ¿no? Ya con eso me dicen, ¿no? Creo que es muy importante involucrarnos en su entorno familiar, en su entorno escolar, con sus amistades,
conocer realmente a quién estamos pastoreando y ver de frente cuáles son las problemáticas a las que nos podemos llegar a enfrentar. La preparación profesional definitivamente es muy importante, pero no va a terminar de amarrar si en el campo no lo llevamos a cabo, ¿no? O sea, teóricamente puede estar llena de teoría, pero si yo no conozco realmente a qué me estoy enfrentando, pues esa teoría ya no me va a dar para más, ¿no? Esta parte de empatizar, el ser auténtico, y yo creo que no tiene nada que ver con la edad. Entiendo que el joven puede identificarse mucho mejor con el adolescente, pero yo creo que si tenemos un líder que a lo mejor incluso ya está casado, ya tiene hijos, si logramos que él tenga un alto sentido del llamado, un amor a las ovejas y se involucre de una manera adecuada, no va a haber impedimento para que pueda trabajar con los jóvenes y que realmente los jóvenes puedan identificarse con él. Y bueno, evidentemente, pues el ejemplo, ¿no? O sea, no puedo hablar de algo que yo mismo no estoy haciendo, porque como decía Clau, el adolescente es muy preciso en hacer ese tipo de observaciones y críticas, ¿no? O sea, si tú le reprendes por algo, quieres disciplinarlo por algo, tú lo estás haciendo, inmediatamente va a llegar y te va a decir, o sea, con qué autoridad vienes y me dices, ¿no? Entonces, sí es muy importante el ejemplo, definitivamente. Entonces, alto llamado una especialidad en el llamado, un amor y conocimiento y involucramiento con las ovejas y predicar con el ejemplo. Muchas gracias. Solamente para aclarar que nuestro hermano Roberto habló de estudios, quisiéramos saber qué tipo de estudios, cuáles serían suficientes, cuáles deberíamos tomar por lo menos. Pues tenemos aquí en lo que viene siendo la carrera, tenemos 12 materias, las cuales nos enseñan cómo trabajar con jóvenes. Pero si quieres hacer algo o indagar en específico, primero tienes que, como lo mencioné anteriormente, conocer al adolescente, para poder saber con quién estás tratando. Y como ya escuchamos anteriormente, ¿no? Tenemos que involucrarnos en la vida de ellos. ¿Por qué? Porque a pesar de que es una etapa de estar pasando por cambios, algo que ellos necesitan y lo están así como que anunciando a gritos, pero en silencio, es la atención, lo que más carecen, también puede ser en casa, como en la escuela, como en donde vivan. Entonces, aquí en el seminario pues tenemos este programa. Entonces tenemos materias que van desde lo que viene siendo principios del ministerio juvenil, la cultura del joven o el joven y su cultura. Tenemos también otra que es ministrando al joven y a la familia. Esas son materias donde podemos ver cuánta necesidad existe en los adolescentes. Entonces, preparándote profesionalmente puede ser de esta manera. Tomar una licenciatura en el ministerio juvenil, obviamente de acuerdo al llamado que Dios ha puesto en tu vida, porque no todos tienen ese llamado. Yo me acuerdo que la primera vez que empecé a trabajar con adolescentes, lo hice porque vi que había un grupo de adolescentes, pero no tenían a nadie ahí con ellos. O sea, los estaban tratando como a los demás niños con su escuela dominical, ¿no? Yo decía, bueno, hay algo más allá. Yo me acuerdo lo que yo experimenté en esa etapa. Yo carecí de muchas cosas siendo adolescente en la iglesia. Entonces dije, yo no quiero que alguien más pase por lo que yo pasé. Entonces yo empecé a involucrarme con ellos. Eventualmente tuve a una misionera que hablaba muy poco español trabajando conmigo, a una maestra que era daba clases en una escuela y era a nivel guardería. Entonces mi equipo de trabajo estaba bien diverso, pero yo creo que fue el amor hacia el adolescente lo que nos ayudó y lo que nos hizo continuar, y es por eso que yo terminé en esta área específica del ministerio. De ahí yo empecé a aprender más, y mi interés para conocer a los adolescentes y trabajar con ellos fue creciendo, hasta el momento en el que me encuentro aquí capacitando a más gente en esta área del ministerio. Okay, bueno, entonces podemos concluir que el perfil para el equipo pastoral sería primero tener el llamado, tomar una preparación formal,
amar a los jóvenes, ser auténticos e involucrarse con ellos. Bueno, ahora vamos a pasar un poco al tema de la práctica. La siguiente pregunta es, ¿cómo sería el trabajo pastoral en los adolescentes en México? Ya en la práctica, ¿ustedes cómo considerarían que el trabajo pastoral debe ser con los adolescentes? Y vamos a comenzar con nuestra hermana Liliana. Bueno, pues como ya lo había mencionado, sí es muy importante conocer con quién estoy trabajando. El hecho de no poder acceder a una educación formal, es decir, no poder acceder a un seminario, no me exime de prepararme y de conocer a quién estoy ministrando, sobre todo cuando hemos hablado de que es un periodo muy complicado en la vida del ser humano. En la parte biológica y en la parte psicológica, no digo que sea lo que más tenga peso, pero si al final no sabemos lo que está ocurriendo dentro del adolescente y en su entorno, pues va a ser muy difícil que lo ministremos, ¿no? Entonces yo creo que sí es bien importante el estarnos capacitando continuamente de qué es lo que está ocurriendo a nivel social, cultural, psicológico y biológico en el adolescente, porque eso tiende al cambio, ¿no? Conforme pasa el tiempo va a ir cambiando, por un lado. Por otro lado, yo creo que también es muy fundamental realizar un trabajo con la familia. La familia, el entorno familiar, son muy pocas las familias que están listas para tener un adolescente en casa. Y creo que es algo que de pronto también hemos llegado a descuidar como ministros de jóvenes. Nos enfocamos en el joven, pero descuidamos la familia. Entonces, muchas veces, ¿qué pasa? Trabajamos con el joven, llega el joven con la familia y todo el trabajo que hicimos, lo tiran al suelo, ¿no? La familia. Entonces, sí es bien importante, y si aunado a eso hay crisis en las familias, o de repente se llega a juntar que la madre está en el climaterio y el hijo está en la adolescencia, entonces eso es un ardillero esa casa, ¿no? Y de alguna manera también tenemos que atenderlo de una manera integral, conocer y identificarme con el joven, saber qué es lo que está viviendo, ¿no? Esto tiene mucho que ver con nuestros prejuicios. De pronto estigmatizamos mucho el tema de las redes sociales, estigmatizamos mucho situaciones que al final del día ellos están viviendo día a día. Entonces tenemos que involucrarnos también en lo que está pasando en sus vidas para que nosotros podamos entrar de una manera más integral. Es muy fácil llegar y dar un tema y de pronto vemos que el tema no es significativo para el grupo al que le estoy hablando. ¿Por qué? Porque no es una situación de vida con la que ellos están lidiando. No lo están viviendo, entonces evidentemente el mensaje que estoy dando, pues va a ser por aquí, va a salir por acá, ¿no? Sin embargo, si yo ya identifiqué la necesidad del grupo al que le estoy hablando, pues va a ser muchísimo más sencillo que el mensaje que yo brinde sea significativo. Y entonces Dios y la espiritualidad ya van a tener una profundidad y una práctica real para ellos. Ya no va a ser solamente un concepto o un constructo, ¿no? Que está ahí como vagando y totalmente independiente al estilo de vida que yo estoy llevando, sino se trata de que ellos vean que al final Dios está en todas partes y Él puede estar involucrado en todas partes, ¿no? Gracias. Bueno, yo creo que el principal, coincido con muchos puntos, me ganó varios. Lo principal es invertir, bueno, yo lo veo como varias inversiones en el trabajo pastoral. Es uno, invertir tiempo con Dios. Creo que como líderes juveniles, como pastores juveniles, la mayor inversión que podemos hacer para nuestro grupo es invertir tiempo con Dios. Porque en ese tiempo de intimidad, en ese tiempo de oración, en ese tiempo personal con Dios, es en el que Dios te va a mostrar tal vez muchos de los programas que tú vas a tener con los jóvenes, mucho de qué trabajar con ellos, incluso aquí en Visitar. O sea, la obra de Dios, del Espíritu Santo en el ministerio no lo podemos dejar a un lado, es quien lo hace al final del día. Somos instrumentos, entonces para mí hablar del pastorado juvenil es uno, ya hablamos de la inversión en los estudios y todo eso, pero uno principal, yo lo tomo como lema, es la mayor inversión para el grupo juvenil es invertir tiempo con Dios. La siguiente inversión que hago, que procuro hacer, es invertir tiempo en ellos, buscarlos, no solamente los domingos, no solamente en la escuela dominical o cuando es el grupo de jóvenes, sino buscar los momentos entre semana en el cual yo los vaya a ver, yo los vaya a visitar en su escuela, en sus casas, o si ellos pueden ir a la iglesia o podemos ir por un café, podemos ir al cine,
Cualquier momento es bueno porque inviertes tiempo en ellos. Ellos tienen más confianza, poco a poco van a irse abriendo y van a ver, porque nos importan ellos, o sea, no son números, son personas. Entonces, el invertirme mi tiempo en ellos es una de las mayores inversiones. Y si quieres ser un trabajo pastoral, tienes que invertir tiempo en los jóvenes, y no solamente en los jóvenes, también estoy muy de acuerdo en la familia, porque quien tiene la responsabilidad delante de Dios de la educación son los padres, y nosotros no, como pastores juveniles, no les vamos a quitar eso, porque es la responsabilidad del padre. Pero ahí viene la tercera inversión. Parece predicación, ¿verdad? Mis 3 puntos. Mis 3 puntos para que los recuerden es invierte en un equipo. No trabajes solo. Trabaja en equipo con los padres del joven, trabaja en equipo con el pastor y trabaja en equipo con hermanos de la iglesia. Entonces, esas son, para mí, yo considero en esta parte pastoral, hay muchas cosas que quisiera abordar, pero me quedan 25 segundos nada más. Es esta parte de invertir en estas áreas. ¿Y por qué? Porque los jóvenes de una comunidad son bien diferentes a los de otro. Yo ahorita lo estoy viviendo. Estamos iniciando un nuevo ministerio juvenil más al norte de la ciudad, y son jóvenes completamente diferentes a los que tal vez estuve trabajando hace 7 años con ellos. Entonces, el invertir en estas partes me ayuda a trascender más y ser de mayor impacto. Muy bien, pues me auno a lo que Liliana y Claudia han mencionado, pero algo que yo empecé a hacer en mis tiempos de pastor de jóvenes fue de que a mí me enseñaron a hacer un calendario de todo el año. Incluso lo damos en nuestras clases aquí. Entonces, al momento de que yo voy a iniciar actividades con el grupo de jóvenes, me reúno con los padres de familia y les presento el calendario para que ellos también lo tengan en cuenta, y asimismo se contemple al calendario que ellos utilizan para los hijos cuando van a la escuela, ¿verdad? En el calendario que yo les proporciono vienen todas las reuniones que se van a llevar a cabo, tanto semanales como de fin de semana, campamento, retiro espiritual, viaje misionero y en sí. Y se incluyen los temas. Incluso les daba yo la información del tema, por qué estamos hablando de este tema, y cosas así. ¿Para qué? Para que los padres no estén descubiertos, no estén descuidados, para que cuando llegue el hijo a la casa y los papás le pregunten, oye, ¿qué viste en la iglesia? ¿O qué? No se saquen de onda. ¿Por qué? Porque muchas veces los papás no hablan los temas que tienen que hablar con sus hijos, y sus hijos van arrastrando todo esto y lo traen a la iglesia. Y de repente te preguntan a ti, oye, ¿qué piensas acerca de esto? Y tú así como que te sorprendes de que alguien te está abordando con ese tema, cuando debe ser algo que los papás deben de tratar en casa. Entonces, es necesario que los papás estén, ahora sí que, trabajando contigo de esa manera, sabiendo de qué se está hablando, para que los papás puedan también realizar su trabajo como debe ser en casa con sus adolescentes. Ahora, el trabajo pastoral aquí en México es un poco diferente, porque tenemos, hoy en día los papás pues están ocupados. Rara es la familia donde nada más trabaja el papá. Ahora es el papá y el mamá, entonces pasan más tiempo fuera de casa que en casa. Los únicos días que pueden ver probablemente a sus hijos y convivir con ellos es sábado y domingo. Y si hay iglesia, probablemente van a estar saturados en actividades en la iglesia. Entonces es muy poco el tiempo que invierten en sus hijos. Entonces, de esta manera, teniendo el calendario, les va a ayudar ellos a estar al tanto de qué se está hablando. Y a lo mejor eso va a abrir pautas para que los mismos papás aborden estos temas con sus hijos antes de que el hijo lo escuche en la iglesia. Entonces, esa es una manera de trabajar en colaboración con los papás, que en realidad tú estás ayudando más que nada a los papás en este momento de transición de los adolescentes, para que ellos puedan, ahora sí que, tener éxito en la vida, si se puede decir de esa manera. Pero es una ayuda que tú estás brindando a los papás en esta área. Entonces, el área pastoral, como dijimos, requiere eso, involucrarse de lleno en la vida de estos adolescentes jóvenes.
Entonces podríamos concluir que algo muy importante del trabajo pastoral es involucrarnos con los jóvenes y con su familia. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, que queremos que también ustedes nos la compartan desde su punto de vista con referencia a su experiencia pastoral, que dice así la pregunta: ¿cómo puede el cuerpo pastoral ser culturalmente relevante en la vida del adolescente mexicano? Bueno, creo que uno de los mayores retos a los que se enfrenta el pastor juvenil es en generar una influencia adecuada en la vida del adolescente. Ya hemos hablado mucho del involucramiento, ya hemos hablado mucho de los retos a los cuales nos estamos enfrentando, y otra vez tenemos que conocer qué es lo que está rodeando al adolescente y qué es lo que le preocupa al adolescente. Muchas veces el mayor error que podemos cometer es como asumir que los adolescentes están atravesando las mismas crisis por las que yo atravesé cuando era adolescente, y eso es un error. O sea, hoy en día las crisis a las que se enfrentan son totalmente diferentes, y de alguna manera yo tengo que influir de una manera positiva como un buen líder espiritual y ocupar todas las crisis que ellos están viviendo como una oportunidad para ministrar y para acercarme a ellos, ¿no? Hace rato tocaba un tema muy importante que creo que es relevante que lo hablemos. Los adolescentes hoy en día están atravesando por una crisis de abandono muy grande, ¿no? Los padres ya no se están ocupando de ellos, bueno, desde la infancia, pero estamos hablando ahorita de la adolescencia, lo cual es una etapa muy caótica, y están siendo abandonados. Eso, hasta donde yo lo veo, es una oportunidad enorme del pastor juvenil para hacer influencia positiva en el adolescente. Porque el adolescente siempre va a buscar, una de las características de la adolescencia es esta búsqueda incesante de la identificación. Siempre están buscando pertenecer a algún grupo social, y en la familia ya no lo están obteniendo. Esa necesidad primaria que se supone que tendría que cubrir a la familia ya no está ocurriendo. ¿Qué hacemos? Y ahí es en donde viene el tema de que muchas veces se involucran en círculos sociales que son nocivos para ellos, ¿no? Amistades que no les va a llevar a nada bueno, y empiezan toda esta serie de problemas. Creo que sí nos tenemos que enfocar muchísimo en ser esa influencia, ese medio donde ellos se puedan identificar, y por qué no que ellos se sientan en familia en el momento en el que llegan a un grupo de jóvenes. Sí tenemos que hacer el trabajo con la familia nuclear definitivamente, pero nada nos garantiza que sea un éxito, desafortunadamente, porque los índices de abandono son altísimos hoy en día aquí en México, y eso tenemos que definitivamente aprovecharlo para que ellos se sientan parte de un grupo social, que en este caso es el de la iglesia, y liderados por un pastor de jóvenes, que si bien es cierto, muchas veces llegan a identificarse como con una figura paterna, ¿no? Con el líder juvenil. Y creo que no está mal, al final del día es lo que necesitan, ¿no? Ser muy cuidadosos, evidentemente, en el tipo de influencia que estamos haciendo. Ahí es donde tenemos una responsabilidad, nosotros como líderes pastorales, ¿no? Bueno, yo podría decir, este es un punto muy interesante, la verdad, muy amplio, porque son muchas cosas que se tienen que hacer o que se deberían de hacer en este punto. El primero, yo podría pensar o pienso cuando, o sea, en este punto de iniciar un ministerio juvenil o que tú estás empezando, es hacer lo que nosotros llamamos en el ministerio juvenil un pronóstico del clima. O sea, ¿qué está pasando? Evaluar sus relaciones. Nosotros vemos 6 relaciones fundamentales en los jóvenes: la relación con el mundo, la relación con la iglesia, la relación con ellos mismos, la relación con otros jóvenes, la relación con los adultos y la relación con Dios. Entonces, evaluar cómo están estas relaciones, cómo ellos están comunicándose y cómo las están manifestando, y ver qué es lo que se necesita, porque cuando tú haces este pronóstico del clima, estás viendo estas áreas de oportunidad, estas áreas que se pueden crecer, estas áreas en las cuales tienes que trabajar. Entonces, el pronóstico del clima es una evaluación del ministerio, es una evaluación del joven. La siguiente que yo les puedo recomendar es: acércate a ellos, no tengas miedo de preguntarles, ¿ustedes qué esperan del ministerio? ¿Qué les gustaría que habláramos? ¿Qué temas les gustaría abordar? Y eso te va dando más un perfil de lo que para ellos es interesante. Por ejemplo, yo les compartí hace un momento que tenemos de lo que es mayo para acá, que estamos
iniciando un ministerio juvenil y nos acercamos con los jóvenes, obviamente pasamos esta parte de oración y qué es lo que ustedes esperan. Y los temas que ellos me dijeron fueron, tal vez yo esperaba compartirles de esos temas, pero no imaginaba lo importante que era para ellos hablar de esos temas. Siendo que, es como les digo, en el anterior grupo que yo estuve, eran otros temas que a ellos les eran de interés. Entonces, conócelos, pregúntales, ¿para qué? Para que entonces puedas desarrollar estas planeaciones, estas programaciones, para que ser efectivos, para pues llegar a ellos de una manera culturalmente relevante. Y pues yo creo que en esto serían como las más importantes, uno, hacer este pronóstico del clima, que pues eso es muy exhaustivo, porque es observar, es orar, es preguntar, es evaluar todas estas áreas para así poder desarrollar cuál va a ser tu filosofía de Ministerio Juvenil. Nosotros en el Ministerio Juvenil tenemos una filosofía, pero cada grupo juvenil va a tener su objetivo, va a tener su meta, porque si tú no tienes una meta establecida hacia dónde quieres llegar, ¿cómo vas a evaluar si estás llegando a donde Dios quiere llevar a esos jóvenes, pues estás creando el impacto? Entonces es importante fijarse en metas, objetivos de acuerdo a lo que Dios quiere trabajar en ese grupo juvenil. Muy bien, algo que nosotros tenemos como lema en lo que viene siendo el Ministerio Juvenil es conocer la cultura, para usar la cultura, para pensar la cultura. De la misma manera que Pablo lo hizo con los judíos, con los griegos, ¿verdad? Con los gentiles, de esa misma manera. ¿Cómo vamos a atacar o hablar acerca de los problemas por los cuales nuestros adolescentes están pasando si no sabemos del tema? Ajá. Ahora, como ya lo manejamos y ya dijo esta Ileana en cuanto al abandono, es algo muy grave. ¿Por qué? Porque eso te lleva o lleva al adolescente al suicidio. Y en México, el índice o la tasa de suicidio entre los adolescentes está en escala, o sea, no ha parado ni ha disminuido, sigue. Y es por eso, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros como pastores o ministros en cuanto a los jóvenes? Es eso, conocer qué es lo que está en su entorno. Alguna vez tienes que irte tal vez al centro comercial a observar qué es lo que hacen, a qué tiendas van, qué tipo de música escuchan. Eso es lo que más influencia hoy en día a los adolescentes. La música los tiene enredados. Y si nos ponemos a estudiar de lleno, que ni siquiera se puede considerar eso como música, no sé por qué, los temas y lo que se habla no es nada bueno, pero tienes que saber, porque ellos de alguna manera encuentran cierta atracción a eso. Entonces tenemos que poner énfasis en todas esas áreas, incluso hasta la manera en cómo se dicen. No es de que, ay, no te pongas eso, es nada más de que, ok, bueno, esta vez eso. Cuando vengan tus adolescentes con ciertas preguntas, no actúes como que, ay, Jesús, María y José. Y no quieras, ay, Jesús de Veracruz, y no quieras satanizar todo. ¿Por qué? Porque es la realidad de ellos. Y en vez de que ellos te citas o te cataloguen como que ay, se la esperaba, o que te agarre con la defensas o con la guardia abajo, es de que, ok, bueno, hablemos del tema. O sea, tienes que conocer, no quiere decir que te metas de lleno a, ok, están interesados en las 50 sombras de Grey, ¿verdad? No, tienes que hacer un estudio acerca de eso, okay. ¿Por qué les atrae esto? Por decir, a mí me tocó escuchar a un estudiante seminarista decir que este programa que se llamaba 13 razones por qué, lo tenía ella como que es un programa muy bonito. No hay nada bonito acerca de ese programa. Es un programa donde vemos cómo esta adolescente
empieza a perder su valor como persona hasta el punto de cometer suicidio. Entonces, tenemos que conocer todo eso porque eso es lo que está atrayendo a nuestros jóvenes. Tenemos que saber la cultura en la que ellos se desenvuelven. Porque como lo dice Claudia, los de 20 kilómetros a la izquierda son muy diferentes a los de 20 kilómetros a la derecha. No es algo muy lejano, pero todo esto es diferente y todo esto tenemos que conocerlo para poder causar un impacto en sus vidas. Muchas gracias. Entonces, pues vemos que para poder ser culturalmente relevantes debemos saber cómo ocupar las crisis, evaluar sus relaciones, preguntar y desarrollar planeación, fijarse metas, conocer la cultura y no tener miedo a saber qué hacen y en qué ocupan su tiempo. Bien, pues estas han sido las 4 preguntas y ahora queremos dar 5 minutos para el público, si tienen alguna pregunta. Algo que quieran hacer con referencia al tema que hemos tratado. Sí. ¿Cómo se tendría que hacer un trabajo del Ministerio Juvenil en un lugar donde es un grupo indígena, teniendo en cuenta que aunque es el mismo país, es otra cultura, es otro tipo de economía, todo cambia? ¿Se podría utilizar lo mismo que se enseña, por ejemplo, aquí en el seminario, o de qué manera se tendría que cambiar? Nunca he tenido la oportunidad de tener un ministerio juvenil de ese tipo en una etnia, pero nuestro programa de ministerio juvenil es, ahora sí que basado completamente, está lleno de teología y es completamente bíblico. Entonces yo digo que este programa lo puedes llevar a cabo en cualquier parte. Asimismo, cuando he tenido oportunidad de ir a lugares de este tipo, donde hay etnias, y trabajar con gente de esa manera, aplicas los mismos principios. Primero tienes que saber a dónde vas, ¿verdad? Conocer el tipo de grupo con el que vas a trabajar o que vas a convivir por una semana, y de esa manera empiezas a involucrarte en cómo hacen las cosas. No llegues como que estoy aquí para enseñarles, estoy aquí para aprender. Entonces, cuando vas a un lugar de este tipo, tienes que llevar eso en tu mente, básicamente en tu corazón. Vas a ir a conocerlos, cómo se desenvuelven ellos, así como es su grupo, y de esa manera vas a empezar a trabajar con ellos. ¿Gana? Sí, respecto al trabajo pastoral, ustedes dijeron que debemos buscar al adolescente, al joven, pero puede haber una posibilidad de que un joven se sienta así como no hay un interés genuino de la persona, estén buscando nada más por un interés porque es el líder de los jóvenes, porque es el pastor, pero no lo veo como enemigo, no lo veo como alguien cercano. ¿Cómo romper esa perspectiva de jóvenes nosotros? Yo creo que, bueno, puedo contestar. Yo creo que ahora tenemos muchos medios que podemos usar a nuestro favor. No solamente vamos a darle seguimiento, bueno, yo comparto como lo que yo he hecho y me ha funcionado, ¿no? O sea, no solamente de manera individual, o sea, hay muchas maneras en las cuales los puedes abordar. Por ejemplo, desde historias en WhatsApp, de Instagram, de Facebook, o sea, así como lo pongo para que lo vea Juana, ¿no? Y así como nada más. Indirectamente, porque también el que te mando el devocional todos los días, o sea, ellos se sienten abrumados. Entonces, algo que por ejemplo a mí me ha funcionado mucho es las historias en WhatsApp. Entonces, subo momentos de alabanza de la iglesia, subo versículos, subo cosas que yo sé que les van a ser de aliento, que personalmente sé que están luchando con cierta área, y sí llegan a ver estas historias. Entonces de repente me contestan o de repente me comparten, es que como pusiste el versículo el otro día, justo necesitaba escuchar eso. Entonces sí buscarlos, pero que ellos vean que realmente es nuestra manera de vivir, que así somos. Entonces bombardearlos a través de muchas otras áreas y orar para que pues Dios nos dé gracia delante de ellos. Muchas gracias. Bueno, pues hemos terminado este tiempo y pues como conclusión general creo que con nuestros jóvenes en México
mucho con la parte familiar, como nos decían, involucrarnos en ese abandono que tienen y pues considerar todas esas crisis como un área de oportunidad. Muchas gracias. Damos el tiempo de aprender. No sé si en el en vivo tenemos alguna pregunta por ahí, para ver si alguien que se conectó hizo alguna pregunta, ¿no? No sé si alguien más quiere hacer alguna otra pregunta. Sí. Vamos a dar lugar a una pregunta más. Okay. Tengo una pregunta acerca de, estamos hablando de que la cultura es importante. Hace aproximadamente un medio año, una periodista mexicana denigró a otro periodista por ser joven. Eso es algo cultural. En las iglesias pasa lo mismo. ¿Y cuál es nuestra tarea como iglesias ante esto? Y también, siendo realistas, ¿qué le podrían decir ustedes a la Convención Bautista, que no está acostumbrada a tener a pastores de jóvenes? ¿Qué le podrían decir ustedes, que son expertos en el tema, para poder trabajar y cómo pueden desarrollarse los ministerios en sus iglesias? Bueno, Pablo le da una recomendación a Timoteo, todos la conocemos, ¿no? Que nadie tenga un poco tu juventud. Me llama la atención porque Pablo no le hace esta recomendación a los ancianos. La recomendación se la hace al joven. Y creo que es algo que tenemos que trabajar de manera muy exhaustiva con los jóvenes. Que ellos mismos no justifiquen su falta de madurez, su inexperiencia, su falta de conocimiento, porque soy joven, ¿no? La realidad es que muchas veces sí llega a pasar que la adolescencia o la juventud se convierte como en una zona de confort. Y ahí me quedo, y todo el mundo tiene que atenderme. Y no es así. Creo que un gran trabajo que tiene que hacer el líder pastoral es justo que él se vaya siendo responsable, porque lo estamos preparando para tomar decisiones trascendentales en su vida. Es algo que él va a tener que hacer por sí solo, por más que lo acompañemos, ¿no? Entonces, el mensaje evidentemente para con los ancianos o pastores que ya tienen mayor edad, pues Pablo lo deja muy en claro, ¿no? O sea, la edad no es un factor determinante de que haya una madurez espiritual, una madurez emocional, para que entonces puedan tomar decisiones de una manera sabia, ¿no? De pronto nos encontramos con adultos que tienen mentalidad adolescente y que no saben tomar decisiones. Entonces, eso creo que también es un estigma que nosotros ya tenemos que ir quitándonos y replanteándonos muchas cosas, ¿no? Entonces, básicamente la convención debería tomar en cuenta, ¿no?, esta situación y darle la oportunidad a los jóvenes de poder pastorear jóvenes y tomar en cuenta este ministerio tan importante, de no tener los jóvenes buenos cimientos en cuanto a la educación bíblica, podrían fracasar más adelante. Si de por sí ya son adolescentes, adolecen de muchas cosas, en el gran sentido de la palabra es la madurez, pues sí es necesario este ministerio. Pues bueno, damos muchas gracias, Liliana, Gaby, Roberto, muchas gracias por haber participado con nosotros. Gracias por todos aquellos que pudieron estar presentes. Claudia, perdón, son los medios del en vivo. Damos gracias a todos aquellos que nos pudieron estar acompañando en vivo y estoy seguro que este tema fue de mucho interés para nosotros. En lo personal fue bastante edificante, creo que me abrieron los ojos en varias cosas y pues a seguir trabajando. Muchas gracias. Por ejemplo, le damos un aplauso a nuestros panelistas. Eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias. Gracias a todos.